Muchas gracias. Bueno, Armando es demasiado generoso con sus palabras para mí. Soy una persona que me gusta servir simplemente y estoy muy honrado de estar acá en esta mañana. Si hace 7 años participamos de un sueño, y yo no lo demando como algo que hayamos hecho, pero más bien el privilegio de caminar con una comunidad como esta, ver lo que Dios está haciendo. Tenemos una honda convicción que la mano de Dios está sobre ustedes y que esta comunidad va a ser un vehículo a través del cual muchas personas que viven en desesperanza, en esclavitud, van a poder conocer a su verdadero libertador. De verdad, un privilegio para mí estar acá. Y bueno, me encanta predicar la palabra del Señor. Amo la palabra de Dios, sobre todo porque viene de Dios, pero porque es una palabra contemporánea, es aplicable a la realidad, es práctica, hace una radiografía del individuo, el ser humano contemporáneo, y responde desde esa perspectiva a nuestras necesidades, nos responde a nuestras inquietudes, contesta los interrogantes más profundos del alma. Quise traerme para empezar esta mañana una fotografía, porque me impactó mucho cuando tuve acceso a esta persona que ustedes van a ver allí, y creo que algunos lo puedan reconocer. Su nombre es Jan Frodeno. Jan Frodeno es un atleta alemán que ganó el año pasado lo que yo considero la competencia de alta competitividad, desarrollo, rendimiento, ¿no?, en el mundo, que es conocida como Ironman. Seguramente muchos de ustedes estarán al tanto de eso. Este hombre no solo ganó el año pasado, sino que estableció un récord monstruoso. O sea, hizo todo lo que implica Ironman en 7 horas, a ver si lo digo bien, 35 minutos creo y 39 segundos. Ahora, este es un récord monstruoso, porque para los que saben, muchos lo saben seguramente, implica de manera continuada y en un solo día, primero nadar casi 4 kilómetros, después recorrer 180 kilómetros en bicicleta y después, por si faltara algo, correr una maratón de 42 kilómetros. Y este hombre lo hizo todo en 7 horas, les dan hasta 17 horas, creo que es el límite que tienen para conseguirlo, y ha hecho un récord extraordinario. Parece realmente el tiempo de un hombre o de un ser humano de otra galaxia. ¿Por qué lo estoy mencionando en esta mañana? Porque me llamó mucho la atención una entrevista que le hicieron, y en la cual, como ocurre con todas las celebridades, los periodistas querían indagar dónde radicaba el secreto de su éxito. Y entonces le preguntaron eso, le dijeron, bueno, ¿qué ha sido el factor determinante para que tú hayas alcanzado lo que has alcanzado? Y él contestó con una frase que me impactó tremendamente, que me llamó mucho la atención mientras que me preparaba para compartir esta mañana con ustedes. Y su respuesta, uno hubiera esperado que de un atleta de este nivel, su respuesta hubiera sido, bueno, es el tipo de entrenamiento que tengo, o es el tipo de dieta que hago, o es el equipo que me asesora en eso, en fin, todo este tipo de respuestas. Pero lo que él contestó está en esa frase. Dijo, es en la mente que la batalla es ganada o es perdida. Una frase muy sencilla, pero muy precisa y muy pertinente. Es en tu mente, es en mi mente donde la batalla es ganada o es perdida. Ahora, cuando yo escuché esa frase, me inquieté bastante, me quedé preocupado. Porque me dije que en alguna medida, cuando veo la realidad de la humanidad, la realidad del mundo en que vivimos, dije, tengo la sensación que estamos perdiendo la batalla. Y lo dije al contemplar la condición mental que muchos de nosotros vivimos hoy en día. Parecería que estuviéramos perdiendo la batalla, y me llegaron a mis manos algunos de los últimos números que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, y hablando de enfermedades mentales mayores, o sea, estoy hablando aquí de números que tienen que ver con enfermedades identificadas, diagnosticadas, tratadas, problemas complejos.
Estos fueron los números que vi allí. La depresión como fenómeno de depresión aguda, ¿no? 300 millones de personas. Problemas de bipolaridad, 60 millones de personas en el mundo. Esquizofrenia, 25 millones. Y diferentes tipos de demencia, 47.5 millones. Para un total de 432.5 millones de personas en el mundo que están sufriendo enfermedades mentales de carácter grave. Ahora, eso es como más de 3 veces la población de México, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es increíble, son casi 500 millones en lo que hay registros y estadísticas de personas que están padeciendo este tipo de enfermedades graves. Por supuesto, para mí, lo más preocupante o algo tremendamente preocupante adicional a estas estadísticas es el número de jóvenes y adolescentes que forman parte de ese grupo. O sea, no está reservado a una población adulta, sino a muchos en la adolescencia, ¿no? Y ni hablar de los índices galopantes de suicidio. Ustedes bien saben que precisamente frente a esa desesperanza, el suicidio está llegando a ser una alternativa patrocinada, animada, estimulada, equipada, aún en las redes sociales, en internet. Con todo eso, lo que a mí más me alarma es cuando me doy cuenta el número de personas que están enfrentando trastornos mentales, yo llamaría de media naturaleza. O sea, hay muchos trastornos mentales que en las últimas décadas han llegado a ser casi normales, ¿no? Es casi normal. Y habría cantidades de palabras para hablar de eso, ¿no? Estrés, bueno, la depresión, ¿no? A niveles agudos, los ataques de pánico, la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y los expertos dicen que no se puede tener un número de las personas que están en esa categoría. Solamente nos podemos acercar de alguna manera por el número de medicamentos que las personas consumen para responder a esa situación. Tranquilizantes, medicamentos para los problemas del sueño. Yo compartía durante la primera reunión que uno de mis mejores amigos en nuestra iglesia es un neurólogo, es un internista, un especialista allí en Houston, y su especialidad son problemas del sueño. Se está haciendo millonario, se lo garantizo. Le quiero mucho a mi amigo, pero no da abasto, porque uno de los grandes flagelos que está viviendo la humanidad en estos días es las serias dificultades que millones y millones de personas tenemos para conciliar el sueño. Esto es una situación realmente trágica que nos preocupa. Ahora, pero vinimos a hablar un poco de la palabra de Dios. Y quizás déjenme decir algo antes. Yo tengo una increíble consideración, y esto lo quiero enfatizar, por todos aquellos que enfrentamos ese tipo de situaciones. Y digo que enfrentamos porque en alguna manera me incluyo. Y me incluyo porque ninguno de los que estamos aquí en este lugar, ninguno, a lo largo de nuestras vidas podemos estar exentos de sufrir este tipo de situaciones. Dicho sea de paso, no lo dije en la primera reunión, pero para mí la iglesia, no solo la iglesia, esta en Guadalajara, pero la verdadera iglesia, ha de ser ese espacio donde para aquellos que pueden estar enfrentando estas situaciones pueden encontrar la comprensión, el consuelo, el apoyo, los recursos que vienen de Dios para poder, con su poder, superar este tipo de luchas. Ahora, tristemente, en muchas comunidades cristianas a lo largo de la historia no hemos sabido manejar ese tipo de situaciones, y aquel que sufre de estos problemas se le ha estigmatizado, se le ha marcado, se le ha despreciado, ¿no? Como producto de ello. Y eso desafortunadamente sigue ocurriendo en nuestros días en muchos lugares religiosos. Y es interesante porque estamos hablando de un problema y de una situación que es tan antigua como el ser humano mismo. Y es por eso que al llegar a la palabra de Dios y al compartir con ustedes esta mañana, lo he hecho de un pasaje que me encanta. Armando decía ahora que se sentía orgulloso de muchas cosas.
Y yo la verdad, si de algo me siento muy privilegiado y orgulloso, es de predicar una palabra de Dios que es contemporánea, que es pertinente, que toma en cuenta este tipo de cosas. Y me fascinó al mirar este tema ver lo que la palabra de Dios dice. Y por eso voy a compartir de un libro muy antiguo, que está en el antiguo, muy antiguo Testamento de la Biblia, y que tiene un nombre supremamente interesante. Y que muchas de las personas no pensarían que en la Biblia hay un libro que se llame así. ¿Saben qué libro es? Se llama el libro de las Lamentaciones. Es como si Dios hubiera hecho una provisión dentro de su palabra, precisamente para responder a ese tipo de situaciones que enfrentamos todos. Se presume que fue escrito por un antiguo profeta hebreo, un viejo sabio hebreo de nombre Jeremías. Y se le ha conocido a Jeremías, dicho sea de paso, en los contextos bíblicos como el profeta llorón, ¿no? Bueno, alguien que escribe Lamentaciones, algo de llorón tiene que tener, ¿verdad? Él vivió esta situación y este libro fue escrito, y no lo mencioné más temprano y es importante decirlo, fue escrito cuando él vivió dos situaciones. La primera, su ciudad, la ciudad, el corazón de Israel, Jerusalén, fue totalmente destruida por los ejércitos de Nabucodonosor, un tirano, asesino, caldeo, poderoso, que ocupó Jerusalén y lo destruyó totalmente, destruyendo el templo que era el centro de la fe judía. Y este hombre está escribiendo con el dolor que le causa ver la miseria de su pueblo, pero además la escribe con otro dolor que muchas veces es más agudo. Porque es muy posible que con este dolor, tú que estás aquí esta mañana, te puedas identificar. Y es el dolor derivado de aquella pregunta que un hombre en esa circunstancia le hace a Dios y le dice: ¿dónde estás tú que me dejas pasar por este dolor y por esta pena? Y esa es una pregunta supremamente contemporánea, porque muchos de nosotros precisamente hemos puesto una distancia con Dios cuando hemos creído o entendido de la manera más honrada que Dios está ausente en las horas de mayor dolor, de mayor soledad, de mayor vacío en el alma. Es este hombre el que escribe esto, y a mí me encanta porque en los versículos que voy a leer él presenta dos escenarios. Un escenario que es supremamente trágico, doloroso, pero muy realista, donde él hace una radiografía, un diagnóstico muy preciso de lo que es esta situación emocional, psicológica. Y luego un segundo escenario, gracias a Dios, donde él plantea una alternativa, una salida, una esperanza. Vamos a mirar en primer lugar ese escenario inicial que se refleja en dos versículos en el capítulo 3, los versículos 19 al 20. Y quiero leer lentamente estos versículos y les pido que conmigo los vayan digeriendo, ¿verdad? Porque esta es la palabra de Dios, pero quiero que veamos juntos cómo la palabra de Dios se acerca a este tipo de desafíos que ha vivido el hombre, la mujer, el ser humano a lo largo de todos los siglos. Empieza el profeta diciendo algo como esto, dice: tan amargo como la hiel es pensar. Y yo resalté allí la palabra pensar porque recuerden lo que les compartía, ¿no? La gran batalla se da en la mente, allí es donde se decide quién gana y quién pierde. Y él, como un ser humano normal, me encanta porque no empieza hablando tal vez del espíritu, categorías que son muy importantes, determinantes, pero quiere ser muy realista y dice: tan amargo como la miel es pensar. Es amargo. Alguien decía que pensar es doloroso. No sé ustedes qué opinen, ¿verdad? Pensar es doloroso. Tengo que decir esto porque lo prometí a mi hijo. Estábamos ahora cruzando mensajes. Mi hijo es un chico bastante agudo, tal, está en este momento en Colombia. Entonces le digo yo: hijo, saludas allá a los que están contigo. Entonces él en broma me dice: y tú también saluda a los que están contigo. Le dije: es que estoy en Guadalajara. Y dijo: no, de todas maneras la gente necesita un saludo. Le dije: te prometo que voy a dar un saludo tuyo a todos los que están conmigo. Bueno, él alguna vez hablaba con alguien, discutía con un amigo, y ese amigo le decía: Samuel, mi hijo es un poco intelectual, le gusta leer, es un hombre agudo en su forma de pensar. Y el amigo le decía: no, yo no quiero ser como tú. Es que pensar duele. Y yo no quiero que me duela. Yo no quiero que me duela. Y hay algo de verdad.
Hay algo de verdad, porque precisamente son nuestros pensamientos los que dinamizan muchas veces este tipo de acercamiento, donde nos encontramos con amargura. Amargura que es como la hiel. No pasemos todavía, ¿no? Gracias. Sigue diciendo él, dice, me es amargo pensar que ando errante y afligido. Y ustedes saben lo que es una persona errante. Es una persona sin rumbo, sin dirección, que no sabe a dónde va, ¿no? Que no tiene un claro propósito de la vida, que yo creo que precisamente es una de las características, de las marcas de muchos de nosotros en los tiempos en que nos ha correspondido vivir. Vivimos vidas casi que biológicas, pero al final del día no encontramos cuál es nuestra dirección, nuestro sentido, nuestro propósito. Y entonces el profeta dice, estoy amargado porque es doloroso pensar que ando sin dirección. Y por supuesto, esto me aflige y me lleva a pensar que estoy saturado de hiel y de amargura. ¿Qué les parece? ¿Les suena familiar? ¿Qué les parece el diagnóstico que este hombre, miles de años atrás, inspirado por Dios, hace de lo que es la realidad de la condición humana, la realidad de la que muchos de nosotros, por supuesto, formamos parte? Ahora, pero hay un detalle más en el primer escenario, o un par de detalles más que quiero mencionar rápidamente. Y están en el siguiente versículo, porque él dice, siempre tengo esto presente, ¿no? O sea, él está pensando y pensando y pensando, y qué haré, y la chamba, y mi hijo, y mi esposa, y el mundo, y no paro de pensar. ¿Te ha pasado? Y no paras de pensar, ¿no? Y él dice, esto siempre lo tengo presente, como quien dice, no puedo parar. Todo el día me acompaña, y lo que es más trágico, como lo dije hace un momento, cuando llega la noche no puedo conciliar el sueño, porque precisamente esos pensamientos están ahí, continuos, constantes, lacerantes, y nos rompen el alma. Tengo un amigo mío, es un ministro cristiano, y me contaba la otra vez, dice, no sé, estoy batallando con mis pensamientos. Y me decía, hay veces, me los imagino como un speaker, un parlante que está allí en un rincón de mi cuarto a la medianoche, que habla y habla y habla, y yo me agacho, le tiro piedras, busco desconectarlo, destruirlo, pero no logro pararlo. Y me encanta la manera gráfica en que él lo presenta, porque es así, no logramos muchas veces detener esa máquina que queremos parar de una manera u otra. Siempre tengo esto presente. Y llega al final del versículo en su diagnóstico. Aparece el terapista que se hace su propia evaluación y dice, y por eso me deprimo. O sea, él concluye, estoy deprimido. O sea, que no presumamos que la depresión es un reconocimiento o un descubrimiento de la ciencia y la psicología de las últimas décadas, sino que hace miles de años ya este hombre podía expresar en la Biblia misma, en la palabra de Dios, que cuando miraba ese primer escenario de su vida, ese escenario de depresión, de angustia, de soledad, de desesperanza. Ahora, si ahí terminara el profeta, qué trágico sería, ¿verdad? Sería fatalista. Igualmente, si yo digo esta mañana vamos a orar y me voy, dice Armando, no vuelvo a invitar a ese pastor, por favor. Uno va a la iglesia con deseos de que le digan algo bueno, no que le hagan una radiografía tan dolorosa, tan crítica. Pero gracias al Señor que no es así, y que este profeta se planteó un segundo escenario que quiero también que miremos con ustedes, y que está en los versículos, en los versos que siguen. Allí versos 21, 22 y 23. Y dice allí el versículo 21, creo que es. Y miren una cosa ustedes, este versículo empieza con una palabra pero. Y ustedes saben lo que significa un pero, ¿no? Es como frente a lo que he dicho y analizado hasta ahora, hay otra forma de acercarme a esta realidad. Hay un pero, hay una realidad diferente, que en este caso es un pero positivo. Es un pero de esperanza. Dice, pero algo más me viene a la memoria. O sea, algo más le llega a su mente. Porque aquí estamos, recuerden que nuestro tema central es la mente. Dicho sea de paso, por eso titulé esta conferencia, La victoria en mi mente. Que dicho sea de paso es diferente al título, La victoria de la mente. Y esa diferencia la voy a explicar más adelante, ¿no? Aquí lo que está en batalla es la mente. Y él dice, sí,
No puedo apagar ese speaker que está continuamente día y noche agobiándome. Pero algo más me viene a la memoria. Y miren lo que dice a continuación. Lo cual me llena de esperanza. ¡Wow! En medio de la oscuridad del túnel, el profeta descubre que hay una luz, que hay otros pensamientos, que hay algo más que viene a su memoria, y que ese otro mensaje que le llega le llena de esperanza. Y sigue diciendo, versículo 22 nos aclara de qué se trata. 2 puntos. Dice, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué me llena de esperanza? Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Y en el versículo 23 lo amplía, inclusive dice, cada mañana, de la misma manera que cada día no descanso de oír este mensaje agobiante y destructivo, igualmente cada mañana se renuevan sus bondades, grande es su fidelidad. Wow, en medio de esa catástrofe, de ese caos, de esa desesperanza, él encuentra que hay algo que sí puede traer a su esperanza a su vida, y es que ha descubierto que hay un amor sin igual, un amor infinito, un amor que no es procesable en nuestra capacidad humana. Ahora, yo me puse a pensar de qué hablaba el profeta. Esto ha pasado 700 años antes de Cristo, y no hay duda que el profeta era un hebreo que conocía la historia de su pueblo, porque no podemos tomar esto y manipularlo y aplicarlo a la realidad actual. ¿Qué significaba para ese profeta? Como conocedor de su historia, sabía que la historia de Israel se había caracterizado por una continua y frecuente presencia de 2 situaciones. Un pueblo altivo, orgulloso, arrogante, que había decidido, lo voy a hacer a mi manera sin contar con Dios. Y un Dios que, a pesar de la conducta del pueblo, una y otra vez volvía misericordioso para proveerles un libertador, una solución. Esa es la historia en la Biblia del Antiguo Testamento. Es la historia del hombre, la mujer, del ser humano, de los principios, y luego del pueblo de Israel, continuamente revelándose, pero continuamente Dios mostrando su misericordia. Quizás tal vez lo que podría tener él más que nada presente en su mente era la historia que muchos hemos conocido, tal vez por el cine, por muchas cosas, que es la famosa historia del Éxodo, cuando el pueblo de Israel pasó 400 años en la esclavitud en Egipto, y en medio de la opresión a que fue sometido por los grandes faraones, los poderosos de la época, para que a partir de esa esclavitud pudiesen construir sus grandes templos, sus grandes edificaciones, el pueblo en su dolor clama y gime a su Dios otra vez y dice, por favor, sácanos de la esclavitud, rompe las cadenas, los grillos que no nos dejan caminar con libertad. Y Dios levanta un libertador y le lleva de su mano a Moisés para que de una manera poderosa realice el plan que él tiene siempre en su amor de romper aquellas cadenas que les agobian. Porque es que déjame decirte además una cosa, el Dios de la Biblia es un Dios experto en romper cadenas, es un Dios libertador. Yo celebraba esta mañana, no estaba en mi agenda cuando iba a Armando a hablar del aniversario que él celebra hoy. Cuán gozo me da estar en una iglesia donde su pastor se pone enfrente y dice, Dios me liberó, Dios rompió cadenas. Y ese es el Dios de la Biblia, un experto en romper cadenas. Y yo anticipo en mis oraciones y con mis palabras esta mañana que si hay cadenas que te agobian, si hay grillos en tu vida, que el Señor pueda venir y romper y darte la libertad, la plenitud, la paz que necesitas. Si tú estás buscando al Señor, Él no te va a defraudar. Si esa es tu actitud en esta mañana, que es la de todos nosotros que somos buscadores, Dios va a responder a esa realidad. Yo te invito a que lo metas en tu corazón, en tu mente. Dije que el título de esta conferencia no era La victoria de la mente, porque la mente ha fracasado. Bueno, yo soy un ingeniero, tengo un poco de estudios, como Armando lo dijo, no es para ponerse creído, pero ustedes lo saben, no es en la razón ni en las opciones de la razón que el mundo ha manejado. Nunca como antes habíamos tenido tanta ciencia, tanta tecnología. Nunca como antes el ser humano vivía tanta soledad. De ahí los índices de problemas mentales que compartí al principio. Yo te invito a que metas a Jesús en el corazón. Y quiero decir, finalizo,
no te invito a una religión, cualquiera que ella sea, incluida la nuestra, esta. No quiero que te llames a engaño. Si crees que tu solución es estar por venir aquí un domingo y cantar y orar y levantar las manos, todo eso es muy importante, todo eso es bellísimo. Dios lo usa para edificar nuestras vidas, pero no es en una religión en la que está la solución. La religión no es otra cosa que el esfuerzo del ser humano por acercarse a Dios, esfuerzo estéril a propósito. La relación Cristo fue el esfuerzo de Dios para acercarte a ti y a mí y cambiar nuestras vidas. Te invito a que metas a Cristo en el corazón. Me permiten hacer algo, lo hago con toda sencillez, con todo el corazón. Aquellas personas a quien el Señor les está hablando al corazón, tal vez esta mañana tú digas: sí, ese soy yo. Nos pasa, ¿verdad? Ese diagnóstico es para mí. Con la mejor motivación he buscado alternativas, tal vez he dejado a Dios de lado en alguna medida, pero hoy entiendo el amor inigualable de Dios por mí. Hoy entiendo que Cristo murió por mis pecados. Hoy entiendo que Él es mi libertador, quien puede transformar mi vida. Hoy entiendo que lo necesito. Si ese es tu caso, voy a pedirte que hagas algo valiente, pero me encantaría hacerlo. Yo quiero orar por aquellas personas. Quiero cerrar con eso, orar por aquellos que en esta mañana dicen: necesito libertad, necesito perdón, necesito a Cristo. Si ese es tu caso, sencilla, vente para acá adelante, quiero orar contigo.